la entrega de energía eléctrica todos los días en todas las ciudades y comunidades del país es bastante estable, es abundante, es segura, pero estalló la guerra, los precios han seguido creciendo y ya hoy las proyecciones que tenemos es que ese presupuesto va a ser sobrepasado por más de 500 millones de dólares. La promoción del uso libre, independiente de recursos renovables para abastecerse usted de la electricidad que necesita es una libertad y es un derecho que se tiene. El tema energía es fundamental en este tiempo para todos los países del mundo y sobre todo por las alzas en los precios internacionales del petróleo, que cada vez que sube, en el caso de República Dominicana, $1 representa aproximadamente entre 55 y 65 millones de dólares por año para el país. Esto, por supuesto, que es muy grave y el gobierno está asumiendo una gran parte de los aumentos de los precios internacionales del petróleo para que no se transfieran a los bolsillos de los ciudadanos dominicanos. Hemos invitado a Antonio Almonte, que es el ministro de Energía y Minas de República Dominicana, para hablar de este tema y también para conversar sobre los temas de minería que son importantes, aunque el tema de energía consume una buena parte de la atención de los ciudadanos porque esto toca directamente el bolsillo de cada ciudadano. Bienvenido, Antonio Almonte, muchas gracias. Muchas gracias, Fausto, te agradezco mucho por aceptar esta invitación. Te agradezco mucho esta nueva invitación. Sí, para nosotros es muy importante sobre todo contar con la certidumbre de que el Ministerio de Energía y Minas está encaminado en la búsqueda de solucionar los temas relacionados con la insuficiencia energética de República Dominicana. Ya lo dijo el presidente Luis Abinader en su discurso del 27 de febrero. Lo que tenemos hoy, lo que estamos produciendo hoy no es suficiente. Hace falta producir más energía. Pero además hay sectores y grupos poblacionales en donde no es posible suplir la energía porque no la pagan. Entonces, ¿cómo va el Ministerio de Energía y Minas atendiendo y resolviendo los temas vinculados con la presión más fuerte, que es la presión por suplir energía, unas negociaciones paralelas más unas con los suplidores, más unas intermediarias o superintendencias de electricidad que son las llamadas EDES, que son las comercializadoras? Sí. Edenorte, Edesur, Edeste. Sí, para mí siempre es grato hablar en este programa y en cualquiera sobre el tema de energía, bueno, porque ese es mi oficio. Totalmente. Y por consiguiente, gente como yo y otros especialistas se involucran en el análisis de la situación energética con preocupación, pero también con voluntad, porque ese es su campo. Sabemos, sin embargo, que en muchos casos, pues, hay que explicarlo de manera lo más simple posible a la sociedad lo que sucede. Como tú señalas, una preocupación principal, una de las preocupaciones principales de este gobierno, y en el caso mío como ministro, ha sido la de asegurar el abastecimiento de suficiente energía a la población. Es decir, que la población dominicana pueda tener acceso y recibir con estabilidad y seguridad, digamos, si no el 100%, entre el 98 y 99% de sus necesidades o de la demanda, como decimos. Y eso lo ha hecho este gobierno. Yo creo que independientemente de cualquier consideración crítica, debe reconocerse que la entrega de energía eléctrica todos los días en todas las ciudades y comunidades del país es bastante estable, es abundante, es segura y cubre 98-99% de la demanda de las poblaciones. Tenemos a veces interrupciones que se deben a averías, etcétera, pero hay un servicio eléctrico bastante estable. Y eso ha sido un propósito y una estrategia seguida por este gobierno. Ahora bien, nosotros no solamente nos hemos conformado con mantener una oferta de electricidad a los niveles señalados, sino que dimos paso desde el principio dirigido a la celebración de licitaciones que ya están en curso
para la instalación de nuevas capacidades de generación. Y por eso conocemos que está en una fase final la licitación de 809 megavatios en Manzanillo para construir 2 plantas eléctricas de 400 megavatios cada uno, también una terminal de gas en la misma localización. Hemos anunciado y estamos ya en la fase final de adjudicación de oferta de una licitación de 400 megavatios de manera urgente para ser adjudicada ya en estos próximos días, ya está en la evaluación económica, y eso tiene el propósito de que sean megavatios que entren antes del mes de septiembre. ¿Eso va a ser dónde, lo de los 400? Lo de 400 megavatios van a ser instalados en diferentes puntos del país, posiblemente en Azua, posiblemente en Boca Chica, en San Pedro. Digo posiblemente porque depende de cuál oferta finalmente gane la licitación y se le adjudica. Es una licitación en marcha en este momento. Es una licitación en marcha en su fase final, porque ya se hizo la evaluación técnica, se inició la evaluación económica y está pendiente de la adjudicación de la o las firmas ganadoras de las que participaron. Eso debe suceder en el transcurso de esta semana o la que viene, y entonces el propósito es que esos 400 megavatios se instalen antes del mes de septiembre. O sea, antes, estos son de urgencia distintos de los de Manzanillo. Totalmente distintos. Son otras plantas, otras empresas, las que participaron y las que están participando, y son plantas con características de que pueden instalar rápido, en el sentido de que son o barcazas que producen, que tienen su propia planta eléctrica y subestación montada, o son unidades pequeñas que se pueden colocar en el marco de instalaciones eléctricas ya existentes. Pero quiero saber, ¿esta es una licitación lanzada para la adquisición de energía y por tanto la propiedad de las plantas no corresponde al Estado o es una licitación en la que el Estado está pidiendo? No, es bueno que se sepa. El gobierno de Luis Abinader no ha hecho ni hará ninguna licitación para él construir planta. El Estado Dominicano no va a construir plantas. No va a construir. En el gobierno del presidente Luis Abinader, el Estado no va a construir plantas eléctricas. Nosotros no vamos a hacer licitaciones para construir plantas eléctricas. Nosotros hacemos licitaciones para contratar energía que produzca otro. Bien. Entonces esa licitación para contratar energía y potencia que produzca otro, la lanzamos a través de la distribuidora y la hemos lanzado, y vienen empresas privadas, locales o extranjeras, y hacen ofertas. Se instalan y venden la energía, el gobierno compromete la compra de energía. Claro, se firmarían contratos de largo plazo para comprar en determinados términos la energía que ellos produzcan, pero los costos de construir y los financiamientos, préstamos, lo que sea, corre por el ofertante. Del ofertante. Bien. El gobierno no invierte un centavo en eso, como no sea la organización de la licitación. Ahora, ese proceso se lanzó el 1 de diciembre con el propósito de tener en el verano de este año suficiente capacidad, porque tú sabes que la demanda de electricidad se dispara en verano por el calor. Entonces, este es un país caluroso de por sí, en el calor se hace muy fuerte y la demanda de electricidad también crece, sobre todo por los acondicionadores de aires, etcétera, y nosotros no queremos apagones por insuficiencia de oferta. Y para eso el Estado toma la iniciativa de llamar a licitación para movilizar el capital privado, nacional o extranjero, a que instale la infraestructura que el país necesita. Y por eso hicimos esa licitación que está en la fase final. Hay otra licitación de 800 para medio término, aparte de Manzanillo. Eso significa que la estrategia que está siguiendo el gobierno de Luis Abinader es la de dotar al país en el breve y mediano plazo de capacidad de generación más que suficiente para abastecer la demanda en los próximos años, y que también tenga un huelgo o una reserva llamada reserva fría para abastecer en el caso de que cualquier planta por algún desperfecto salga de servicio. Y además, paralelo a eso, nosotros hemos estado firmando contratos con firmas que están desarrollando proyectos de energía solar, y ya hemos solamente en el campo solar, hemos firmado contratos que ascienden a casi 800 megavatios. Esos proyectos solares ya están, algunos de ellos en franca construcción, otros se iniciarán prontamente, y se espera que a final del año próximo ya entrarían aquí una gran cantidad de megavatios como consecuencia de esos proyectos solares, porque los proyectos de electricidad solar fotovoltaica
tiene un tiempo de construcción e instalación mucho más, más breve, año y medio, un año, 2 años, etcétera. Hay que tomar en cuenta que cuando usted dice 800 megavatios en solar, en términos efectivos tiende a ser 200. Simple y llanamente porque el sol pues está fuera una parte del día, no todo el día. No todo el día. Y la productividad efectiva calculada según la experiencia internacional es alrededor del 25% del número que se dice. Entonces, eso por un lado, que eso es para corroborar la preocupación introducida por ti en el sentido del interés del gobierno de satisfacer la demanda y de que haya abundante energía. Ahora, tenemos otro problema, Fausto. Sí. Y es que independientemente de la voluntad y el propósito del gobierno, pues bueno, ha estallado una guerra en Ucrania. Sí. Es verdad, ha estallado una guerra en Ucrania. Eso lo tiene todo el mundo. Y resulta que es una guerra entre dos naciones muy ricas y con un gran papel en el mercado internacional de combustible, de petróleo y de gas natural. Bueno, usted dice muy bien una guerra, pero es una invasión en realidad y una destrucción de un país con una gran capacidad instalada ya. Así es. De energía nuclear. Y además con un país que es sujeto de una relación y una perspectiva muy especial por parte de las grandes potencias occidentales y los propios Estados Unidos. Y Europa. Y que es una nación muy grande, Ucrania. Y por consiguiente tiene un impacto muy significativo en términos políticos, en términos económicos, no solo de combustible, sino también de otros rubros que producen y que se exportan. Materias primas fundamentales para la alimentación en muchos países del mundo. Entonces eso ha generado una perturbación de gran tamaño en el mercado internacional de combustible. Y aquí es importante decir que los combustibles en la ingeniería se conocen como el material primario, la energía primaria, es decir, lo que hacen las plantas eléctricas es hacer combustión de los combustibles, sea derivado del petróleo, sea del gas natural o sea del carbón. Y por consiguiente la fuente primaria de energía son esos productos. Y República Dominicana es absolutamente dependiente del mercado internacional respecto a esos productos porque no produce carbón, no tiene gas natural ni petróleo, o si lo tiene no lo ha descubierto ni lo ha explotado. Sí. Y por consiguiente nosotros somos importadores netos. Importadores netos y, como dicen los economistas, tomadores de precio puro. Sí. El precio internacional nosotros no lo influimos. Y eso está afectando, Fausto, eso está afectando al país. Yo te puedo decir que las empresas distribuidoras, las 3 empresas distribuidoras en colectivo, hicieron su presupuesto de compra de energía para el próximo año. Y cuando amanecimos en enero, bueno, amanecimos con un presupuesto elaborado a final del año pasado, haciendo algunos ajustes y proyecciones. Pero estalló la guerra, los precios han seguido creciendo y ya hoy las proyecciones que tenemos es que ese presupuesto va a ser sobrepasado por más de 500 millones de dólares. De dólares adicionales a lo proyectado. Adicionales a lo proyectado. Entonces imagínense usted, más de 500 millones de dólares y tenemos temor de que antes de final del año, si sigue la cosa así, eso puede descender hasta 700 millones. Lo que significa que lo que espera es un gran golpe fiscal porque el gobierno va a tener se va a tener que incrementar el subsidio, los precios no van a poder ser transferidos posiblemente en la misma proporción al consumidor. Estamos hablando de que ya el precio de compra hoy anda por alrededor, la proyección es que se va a ir colocando alrededor de por encima de 16 centavos de dólares el kilovatio hora. El kilovatio hora. Y eso significa que a cómo tendría que vender y eso es creciente. Entonces, en ese sentido, la situación... La tarifa más alta hoy es 10 centavos de dólar aproximadamente. Alrededor de 10. Alrededor de 10 centavos de dólares, sí. Pero y eso sí, si va a subir a 16 centavos, exactamente, es un aumento significativo. Es un aumento significativo. Pero, cerca del 40%. Sí, entonces. Pero eso hay que ver porque hay tarifas, hay varias tarifas dependiendo del nivel de consumo. Dependiendo del nivel de consumo. Etcétera. Ya. Entonces, todo eso significa que el sector eléctrico va a ser afectado en términos financieros y nosotros ahora estamos precisamente
en un proceso de revisión para definir las estrategias que vamos a seguir. Pero es bueno que se sepa eso, que la electricidad en República Dominicana en un 80%, alrededor de 80%, depende del momento, pues es generada a partir de carbón, gas natural y derivado del petróleo, y los tres son importados. Y estas previsiones hay que mantenerlas independientemente de que en el día de hoy o mañana termine la invasión de Rusia a Ucrania. Si me pregunta a mí, yo te diría que sí. Yo te voy a decir que sí. Es posible que si se produjese una suspensión brusca de esa contienda, se dé el impacto de un efecto a la baja de algunos de los precios de los combustibles. Pero fijémonos bien, recordemos que los precios del gas natural, del carbón y del fuel oil se dispararon desde mucho antes de que se hablase de guerra entre... Yo recuerdo que en agosto, septiembre del año pasado, ya hubo un disparo a un nivel casi de que se triplicó y cuadriplicó el precio del carbón y del gas natural en el mercado internacional. Eso es mucho antes de que se hablase del conflicto de Ucrania y de Rusia. La razón fundamental son dos, a mi juicio. Una fue que a mediados del año pasado, del 2021, se comenzó a consumar, se fue consumando la recuperación de la economía mundial post-pandemia. Sí, es obvio que iniciamos el 2021 con un despegue de las economías del mundo, particularmente República Dominicana, y ya a mediados del año pasado era un hecho que las economías internacionales estaban otra vez volviendo a conseguir la cota que tenían antes de la pandemia. Y eso significaba un mayor nivel de consumo de electricidad. Pero había otro elemento estructural que para mí ha sido fundamental en el precio de los combustibles. Fíjense, durante más de una década, la Unión Europea, los chinos, los propios Estados Unidos, pero sobre todo las grandes potencias europeas, aprobaron directivas el Comité Internacional de Cambio contra el Cambio Climático, el COP, como le llaman, se aprobaron directivas que establecían cosas como la siguiente: para el año 2035 no se utilizaría más que un tanto por ciento de combustibles fósiles para electricidad, que para el año tal no habría vehículos utilizando combustible derivado de petróleo, gasolina, gasoil, etcétera. Se le fue poniendo plazo de utilización de carbón, de gas natural, de gasolina, de diésel, etcétera, en las grandes naciones de Europa. Si tú declaras que en el año 2030 o en el 2035 el país va a tener que reducir hasta un 5%, por ejemplo, el consumo de gasolina, pues lo que comercializan ese producto comienzan a tomar medidas para ver qué van a hacer. Entonces, todas esas decisiones de prohibición en un horizonte de mediano plazo de la utilización de combustibles fósiles en el mundo trajo como consecuencia que las grandes corporaciones dedicadas a la explotación de carbón mineral dejasen de invertir en la ampliación y en el sostenimiento de esas minas y de esos proyectos, porque tenían un horizonte de 15 o 20 años de que no van a poder seguir vendiendo. Lo mismo sucedía con el gas natural, con los derivados del petróleo, etc. Y eso sucedió en casi todo el mundo. Entonces, se ha ido produciendo un desincentivo a la inversión en la generación de combustibles de tipo fósil, y se ha ido desplazando el capital de inversión a las tecnologías y a los proyectos renovables. Entonces, nosotros tenemos una restricción en la oferta, por ejemplo, de carbón. Tú tienes, por ejemplo, que British Petroleum no puede exportar o explotar los yacimientos de gas que pudiera tener en el Mar del Norte. No puede porque por decisión del gobierno inglés no puede hacer ese tipo de explotación. Pero también los recursos carboníferos de que dispone. Y entonces suceden cosas parecidas en Alemania y en los grandes países nórdicos, en Italia y en parte de China misma, que aunque China últimamente se ha visto abocado a darle alguna libertad a eso, pero tienen plazos en donde ese tipo, y entonces eso ha significado una reducción de las inversiones
en ese tipo de recursos energéticos primarios y ha producido una escasez que se ha expresado en elevado precio. Eso es lo que eleva precisamente los Y precios. eso es independientemente de la guerra de Rusia y de Ucrania. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de República Dominicana. Un tema tan fundamental y tan importante para nuestro desarrollo y el diario vivir, porque también la energía eléctrica es fundamental para todos nosotros individualmente. Volvemos. Antonio Almonte, una de las preocupaciones iniciales de esta administración y de su gestión al frente del Ministerio de Energía y Minas fue Punta Catalina. Y Punta Catalina y la compra de carbón y el funcionamiento de esta empresa, la recepción por parte del consorcio constructor, la evaluación técnica más la evaluación financiera. Al final ya incluso ya no está Serafín Canario, que fue el primero designado como administrador de Punta Catalina, ahora está Celso Marrancini, un empresario que fue antes responsable de la Corporación de Empresas de Electricidad del Estado. ¿Cuál es en este momento, cómo ve, qué representa Punta Catalina para el Ministerio de Energía y Minas? Mira, Fausto, voy a hablar poco sobre el tema, porque por consideración de don Celso, la amistad y el respeto que le tengo, él está ahora al frente de Punta Catalina, ya tiene un tiempo administrándola y por consiguiente él es que está viviendo el día a día las tensiones y las circunstancias de Punta Catalina. Sí. Y a mí me gustaría respetar bastante que los temas relacionados con esa gestión sean explicados por él mismo. Yo solo te digo que Punta Catalina está funcionando, que tiene una nueva administración, que está siendo auditada en todos los ámbitos, ya te puedo decir, está la auditoría técnica en marcha, una auditoría financiera y de costo, que recién se inicia, y está también una auditoría ya del funcionamiento y desempeño de la CDE en el periodo pasado, como tal. Todas esas cumplen con las investigaciones que se habían solicitado, la sociedad había solicitado, diferentes estamentos, incluso en el seno del mismo Consejo Económico y Social, de la necesidad de una auditoría que ponga en evidencia qué sucedió y cómo marcha Punta Catalina. Yo espero que en su momento los resultados sean explicados a la población y se puedan dar a conocer. Pero esa es la situación. Me parece que mayores detalles de la central sería bueno que... Y la parte vinculada con el fideicomiso y la perspectiva de bueno, puesta en manos... ahí lo que se está esperando es lo que se decide en el CES, como dijo el presidente de la República. Él le solicitó al Consejo Económico y Social que abrieran un debate sobre el fideicomiso, un poco tratando de que la decisión sobre el formato de organización y administración de Punta Catalina se decida ahí, si va a ser a través de un fideicomiso o qué tipo de entidad. Mientras tanto, en los restos que quedan de la CDE, sigue parapetada Punta Catalina con toda la legitimidad de la ley y funciona normalmente. Mientras tanto, así va a seguir funcionando, así, con un administrador como así está, y eso hasta que se decida lo del fideicomiso. El fideicomiso, así es. Me gustaría saber, yo sé que en este momento están debatiendo un reglamento para el manejo de las inversiones en energía renovable en República Dominicana. Se tenía la idea, o por lo menos la sospecha, de que las energías renovables iban a ser reducidas en los beneficios de recepción para los usuarios, debido a que había que conservar o mantener las cajas de las EDES con cierta salud, porque en la medida en que la gente va instalando paneles solares, va instalando proyectos o propuestas de individualización de la energía, de independencia o de la doble vía, eso también representaba una reducción del flujo de caja de las EDES. Al final, ¿cuál es la idea que tiene usted sobre qué debe pasar con la inversión en energía renovable? Esas son dos cosas, Fausto, respecto a eso.
En primer lugar, nosotros ya tenemos listo y vamos a, yo espero que pueda hacerlo esta semana, a remitirlo al Poder Ejecutivo, una propuesta de modificación del reglamento de aplicación de la Ley de Incentivos a las Renovables. La Ley de Incentivos a la Energía Renovable fue aprobada en el 2007. Después hubo un decreto, años después, presidencial, que estableció el reglamento de aplicación. Ese reglamento de aplicación y la ley misma tienen aspectos ya obsoletos, porque fue en el 2007 y la tecnología y costo de la renovable han cambiado mucho. Entonces nosotros, junto con la Comisión Nacional de Energía y con consultas con otros estamentos, hemos elaborado una propuesta de modificación que está lista de eso, que quiere introducir competencia para poder acceder a los contratos PPA, licitaciones para las adjudicaciones de concesiones definitivas, etcétera, una serie de detalles para regular la contratación a través de PPA de proyectos de energías renovables en general. Inversiones. Escúchame, ese es un reglamento. Ya. Ahora bien, creo que lo que tú me dices es a una resolución o normativa que se ha estado discutiendo en la Superintendencia de Electricidad en lo que respecta a la instalación de proyectos solares, por ejemplo, en las viviendas o en una industria, en un proyecto negocios, de servicio, de cualquier naturaleza. Eso es otra cosa. Ya. Eso no es el reglamento que yo he descrito. Eso es una normativa que ha estado diciendo y que a nosotros, por ejemplo en mi caso, no nos ha llegado la propuesta formal de ese tipo de normativa, sino que todavía está en el ámbito de la Superintendencia de Electricidad. Por consiguiente, no es algo que está todavía en manos del Ministerio, sino la Superintendencia de Electricidad como órgano regulador del mercado eléctrico dominicano y de una serie de cosas, ha entendido que le corresponde y está tratando de proponer eso. No conozco bien, he leído las observaciones que han hecho algunas empresas del sector de instalación de paneles solares, etcétera. He leído algunos señalamientos, documentos, etcétera, pero no tengo todavía una comunicación oficial de la superintendencia sobre esos aspectos. Lo que yo puedo sí decirle es lo siguiente: la promoción del uso libre, independiente de recursos renovables para abastecerse usted de la electricidad que necesita es una libertad y es un derecho que se tiene. Es decir, en el mundo entero, al contrario, lo que hay muchas veces es la promoción de que la gente, pues si puede, genere su propia electricidad. Sí. O sea, nosotros queremos que se reduzca la importación de combustibles fósiles para abastecerse de electricidad por la vía que sea porque los generadores compren menos o porque cada casa pueda abastecerse su necesidad eléctrica sin tener que recurrir al consumo de combustibles fósiles. Ahora, que eso no se regule es otra cosa, porque la mayoría de las casas y de las viviendas y de negocios no dejan de seguir conectados a la red. Siguen conectados. Siguen conectados a la red porque utilizan el sistema nacional como backup, es decir, como respaldo, para en el caso en que se va la luz, en que se va el sol y claro, llueve, tú no quieres quedarte apagado, entonces tú quieres seguir utilizando y por consiguiente tú no te desconectas de todo el sistema. Y además cuando recibe energía la envía al sistema. Exacto, entonces quiere decir que la interacción de esa vivienda o de ese negocio con el sistema interconectado permanece y de alguna manera también con las distribuidoras. Entonces parece ser que ahí hay elementos que hay que aclarar para que sea consistente. Ahora, no es política de este gobierno, no es una línea la restricción de la colocación individual de paneles solares en viviendas y en negocios. Yo no tengo un discurso definitivo al respecto hasta que no tenga el informe sobre. Es decir, que no se van a reducir los beneficios para los que instalen paneles solares, que tienen que hacer una inversión, un costo, y el Estado asumía aproximadamente un 40% del costo de acuerdo al viejo reglamento. Y de acuerdo al viejo incentivo. Al viejo incentivo. Sí. Algunas de esas cosas, en el caso del nuevo proyecto de ley, van a ser revisados, del nuevo proyecto, perdón, de reglamento. De reglamento. Por una razón que hay que entender, que no significa afectar el corazón del negocio de esas empresas que instalan paneles. La razón es muy sencilla.
los incentivos que implican sacrificios fiscales de ingresos por parte del Estado y aporte, esos incentivos se establecieron en el año 2007 a partir de la realidad de costos prohibitivos que tenían las tecnologías renovables. Del 2007 a 2021, en 14 años, la caída de los costos de producción de tecnología renovable ha sido brusca. Sí. Por consiguiente, no se justifica mucho un sacrificio estatal en términos económicos para incentivar proyectos cuyos costos de producción han caído bárbaramente. Ya. Entonces, no podemos seguir con incentivos de cuestiones que ya tienen una justificación en el mercado. Pero el proyecto inició con una reducción, con un incentivo, perdón, del 75% de la inversión. Y en el gobierno pasado, de Danilo Medina, lo bajaron a un 40%. Sí, es decir, que iría a la baja ese beneficio para los ciudadanos que instalen paneles solares, por ejemplo, en esta administración. No. El monto, el porcentaje. Yo no te puedo decir así directamente todavía, porque repito, el reglamento que está estableciendo la superintendencia o que está discutiendo la superintendencia, más que el reglamento, la normativa de aplicación, yo tendría que verlo. Bien, hay unas declaraciones que recientemente acabo de ver la pasada semana, en el sentido de que el país debe apostar a largo plazo, como parte de su propia estrategia energética, a potenciar la generación de energía renovable. Es decir, energía del sol, energía del viento, energía de las aguas, en el caso de las hidroeléctricas con las que contamos. Usted fue el que dio precisamente esas declaraciones. ¿Esto se mantiene como parte de una política de Estado para que el país pueda ser autosuficiente y dependa lo menos posible de los combustibles fósiles? Sí, sí, y es necesario. Yo creo que hace unos minutos explicaba razones estructurales que nos hace pensar que la carestía de los combustibles fósiles en el mercado internacional van a seguir altos. Van a seguir altos, porque hay razones estructurales que son independientes incluso de la guerra. Tiene que ver con ese mercado en específico y con los cambios tecnológicos que se están produciendo en el mundo entero en lo que refiere a los energéticos. Y eso es, o sea, cambio de nuevas tecnologías, generación de nuevos combustibles, nuevas formas de generar electricidad. Eso se lleva su tiempo y generalmente esos procesos de transición de una cultura de generación de electricidad o de energía basada en determinada tecnología para pasar a otra son dolorosos y lleva su tiempo. Y nosotros en ese caso no tenemos mucha influencia más que recibir los golpes. Entonces yo pienso que sí. Desde esa perspectiva entonces es que uno dice, el país tiene que hacer un recorrido que le permita ir reduciendo la dependencia. Tiene que iniciar ese camino. Y el camino que tiene, como tú señalas, es el sol y el viento. Y el recurso hídrico también, pero el recurso hídrico tiene su limitación, porque las reservas de agua son limitadas en República Dominicana. Son muy limitadas. Entonces, en principio, fundamentalmente tenemos sol y viento. Alguien dice biomasa, pero la biomasa también requiere mucha cantidad de terreno y es limitado en una isla como esta con una población que cada día crece más. Entonces no hay duda de que son sol y el viento, un poco de biomasa y la esperanza en que se pueda, en la madurez, que pueda alcanzar rápidamente la tecnología asociada al uso del hidrógeno como combustible para el transporte y también como combustible para producir electricidad. Pero eso depende de los avances tecnológicos que se están produciendo en otras naciones. No nosotros que no hacemos investigación y desarrollo al respecto, sino que estamos esperando esos avances. Entonces, por esa razón, el gobierno está estimulando el acceso al desarrollo de proyectos renovables, solares y eólicos en el país. Pero ese tiene también otro reto. Y usted diría, ¿cuál es el otro reto? Bueno, la generación de electricidad por fuentes solares y eólicas tiende a ser relativamente intermitente porque la producción o la productividad de electricidad por el sol o por el viento depende del comportamiento de estas fuentes. Y si estas fuentes fluctúan, pues también la producción de electricidad puede fluctuar. Y eso tiene un impacto en todas las redes interconectadas en el sistema
que pueden afectar a las plantas que son de otro tipo conectadas. Y por consiguiente, para tú tener una penetración de 40, 50% de electricidad basada en renovables, tienes que tener un sistema de plantas de base o plantas ordinarias, esa planta térmica, que sean suficientemente flexibles como para que cuando el sol baja, ellas suban, y cuando el viento baja, ellas suban, o cuando esto sube, ellas bajen. Y no todas las plantas tienen esa característica. Lo que quiere decir que los retos tecnológicos en cuanto al dimensionamiento y la estructuración de todo el sistema nacional de generación son bastantes. Por consiguiente, lograr aquel propósito tampoco no es un asunto de que vengan e instalen renovables. Es un asunto también de una estrategia de expansión, de acuerdo por parte del gobierno. Y el otro aspecto que este gobierno está abordando tiene que ver con la posibilidad de encontrar y explotar en el país nuestros propios recursos energéticos. Nosotros tenemos varias cuencas en donde todos los indicios de estudio previo indican que hay petróleo y gas natural, o gas natural, entre ellas la de San Pedro de Macorís, que está siendo explorada en estos momentos y está siendo evaluada por una firma exitosa llamada APA Corporation, con la cual firmamos un contrato en octubre del 2020 y que ya ha hecho bastantes investigaciones en las costas de San Pedro de Macorís, y nosotros estamos esperando que entre este año y el que viene, pues recibir informes que indiquen cómo marcha. Pero el presidente, cuando fue a Argentina y en algunas gestiones, entre otras cosas, está también procurando que otras empresas y otros proyectos se involucren, porque tenemos la cuenca de Asua, la cuenca del lago Enriquillo, la cuenca de San José de Ocoa, y también aquí en el Cibao Central, en donde hay, según las exploraciones preliminares, indicios muy fuertes de la presencia de combustibles. He oído esta semana unas declaraciones de Tony Saconde, el anterior ministro de Energía y Minas, convencido de que en República Dominicana, y dice que hay que aumentar los esfuerzos para la búsqueda de esa reserva que existe en el subsuelo dominicano. Sí. Hay mucha gente, estamos convencidos. Mucha gente, estamos convencidos. Yo estoy convencido. ¿Está usted también convencido? El tema que casi se discute la cantidad y la factibilidad de exploración. Bien, recientemente, en enero pasado, tuve la oportunidad de estar presente en Madrid en la presentación de una propuesta por parte de Rolando González Munster al presidente de la República, Luis Abinader. Él estuvo acompañado de unos inversionistas del Medio Oriente diciendo que a partir del hidrógeno iban a producir un tipo de energía verde que supuestamente sería una solución importante para la República Dominicana. Y hablaron de un proyecto bastante amplio y de generación de energía eléctrica, y eso me gustaría saber, ¿tiene posibilidad de emprender un camino en República Dominicana? Bueno, creo que era a partir de hidrógeno. Sí, yo no conozco en detalle esa propuesta, la verdad que no, esa propuesta. Sí conozco los esfuerzos que está haciendo don Rolando González, porque hemos hablado, él y yo, sobre su interés y sus esfuerzos por armar una propuesta global de producción de energía renovable. Él quisiera convertir lo que son sus equipos aquí de producción de energía térmica basada en combustibles ordinarios, él quisiera pasarla toda a que sea energías renovables. Y está abordando el tema del hidrógeno, relacionado con otras naciones y otros centros de financiamiento de proyectos energéticos, e incluso tiene interés en explorar algún otro tipo de tecnología muy sofisticada para la producción. Yo veo en él un desarrollador bastante inquieto y avanzado, y ciertamente él tiene ese. Ahora, yo no conozco en detalle los proyectos, pero sí hemos conversado y me ha expresado que está involucrado en eso. Los socios internacionales suyos estaban allí presentes y le dieron una explicación mucho más amplia al presidente de la República, que estaba acompañado por el ministro de Turismo. No había
alguien de la parte del sector energético propiamente, era porque era en feria, Fitur. Una feria de turismo que yo con mucho gusto hubiera ido al turismo también. Pero aprovecharon una oportunidad, estando el presidente allí en Europa, para hacer una presentación ante el presidente de la República de esa propuesta o de ese proyecto. Muy bien, pero yo vuelvo y digo, las 2 o 3 veces que he hablado con don Rolando respecto a esos temas me ha impresionado mucho. Él tiene el propósito de cambiar toda su plataforma de generación de electricidad basada en gas natural, etcétera, etcétera, para llevarla a que sea energía verde. ¿Y en algún plan de parte del Ministerio de Energía y Minas en relación con este tema de la energía eléctrica y los costos, tomando en cuenta la incidencia que esto tiene en el bolsillo de los ciudadanos, alguna manera que ustedes ya han discutido para bajar el impacto que esto tiene en la economía popular y lograr que la gente siga recibiendo, obviamente, la energía, el combustible, el transporte, todo lo demás que tiene que ver con estos servicios? El gobierno ha dispuesto cubrir hasta un monto de $115 el barril de petróleo, entre 84, 85 dólares hasta $115. Pero en el ministerio, ustedes, para la parte del sector eléctrico, ¿tienen alguna propuesta? Mira, justamente nosotros habíamos elaborado presupuestos y propuestas a final del año pasado para el sector eléctrico y iniciar este año, pero los acontecimientos últimos nos han llevado a revisar otra vez todos esos planes. Decía Colin Powell, aquel general fallecido, que decía que ningún plan de guerra sobrevive al primer contacto con la realidad. Entonces uno hace planes, pero la realidad a veces te ajusta. Y justamente en estos días, cuando te digo en estos días, quiere decir la semana pasada, mañana, el equipo técnico estará enfrascado en la discusión de una propuesta para cómo manejar las relaciones con la población y la subida brusca de los precios de producción de electricidad. Yo solo quiero decirle una cosa al pueblo dominicano que creo que lo entiende bien. En el pueblo dominicano hay muchos productores de la pequeña y mediana industria, y también hay choferes y hay industriales, y todos coinciden en que cuando la materia de trabajo sube, ellos también tienen que subir su precio. Es decir, si tú fabricas zapatos o pan y sube la harina, tú tienes que reflejarse. Entonces la electricidad se produce con combustible. El 70% o más, dependiendo del tipo de tecnología, del precio de un kilovatio hora que tú consumes en tu casa, es fruto del combustible. Y si el combustible sube y sube y sube, y el país no lo produce, el gobierno no tiene una capacidad infinita para subsidiar. Sí, no tiene que ver nada el pacto eléctrico que se firmó. No, porque tiene que ver en el término de que el pacto eléctrico establece que hay que hacer ajuste tarifario cada 3 o 6 meses, tiene una ruta diferente. Ajuste de la tarifa hasta ir acercando la tarifa que se cobra, acercándola a lo que es una tarifa técnica, que significa aquella que refleja los costos de producción. Ahora, el pacto eléctrico no tiene una bola de cristal, no prefiguraba una guerra de Ucrania con Rusia, ni la crisis que ha habido con los combustibles. Lo que quiere decir que aparte de la ruta de ajuste tarifario definido en el pacto eléctrico, hay que considerar la posibilidad de otro pequeño ajuste para tomar en cuenta la carecía de los productos. Y recuérdense que el presidente está haciendo subsidio de los productos de primera necesidad agrícolas, está haciendo subsidio de combustible en general para transporte, y entonces está subsidiando también el eléctrico, pero la capacidad de subsidio que tiene este y cualquier gobierno es limitada. Lo que quiere decir que la población tiene que entender que hay que ahorrar, o por lo menos hacer uso más eficiente de electricidad, consumir exactamente lo que se necesita. Por otro lado, hay que pagar el servicio eléctrico, porque si usted no paga el servicio eléctrico, no hay dinero para pagarle a la generadora y éstas no podrán comprar combustibles. Y hay que estar consciente de que posiblemente hay que considerar el hecho de que si estos combustibles siguen subiendo de la manera que va, hay que hacer algún tipo de ajuste, porque no podemos seguir entregando un servicio que se ha desbordado en los costos operacionales. Ahora, no hay todavía
una palabra final que debe producirse en los próximos días con relación a esto que acabo de decir. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de República Dominicana. Volvemos. El sector minero es uno de los sectores que regula el Ministerio de Energía y Minas y me gustaría saber, en primer lugar, ¿qué va a pasar? Yo sé que hay un proceso de estudio, pero hay mucha presión en la base y los grupos opuestos a la minería también están presionando. ¿Qué va a pasar con la solicitud de la empresa Barrick Pueblo Viejo para instalar una presa que permita ampliar en términos de tiempo la explotación del oro de Cotuí? Bueno, Fausto, el país, por las informaciones que nosotros vamos recibiendo, los proyectos que se someten, etcétera, se va caminando hacia una nación con una gran producción minera. Es decir, una nación que va a ir colocándose como una nación también minera. Claro. Y eso contradice un poco algunos movimientos contrarios al desarrollo de la minería. Entonces, está el tema de la presa de cola de la Barrick, Sí. que es un tema que lo hemos estado manejando y nos estamos aproximando ya prácticamente a una solución definitiva. Nosotros como Ministerio de Energía y Minas fuimos los que propusimos la posibilidad de buscar una instalación alternativa a Yamasá. Y se ha hecho todo un estudio, se está en la fase final de esa evaluación y es altamente probable que la presa de cola sea construida en otro lugar que no sea en Yamasá, pero bueno, ya la versión final va a depender de ese estudio. Nada más te hablo de probabilidades, porque esa es... ¿No han concluido el estudio o lo concluyeron eso ya? es, en una parte sí, pero se está haciendo la evaluación, como llaman, de gabinete, de todos los elementos que van a permitir fundamentar la decisión que se anuncia a la población. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo por dos cosas. Una, que la presa de cola definitivamente se autorice y se construya, porque le sirve y le ayuda mucho a que se pueda extender las operaciones de la Barrigol, pueda crecer las exportaciones del oro, que nosotros vemos hoy que es uno de los productos que crece de precio, los beneficios que recibe el Estado y también el mantenimiento de miles de empleos que están asociados a ese tipo de actividad productiva. Más la expansión entonces, en la cantidad de años exacto, de la explotación del oro de Pueblo Viejo. Entonces nosotros estamos de acuerdo. Ahora, estamos también, y eso es lo que acabo de decir, haciendo el esfuerzo y va en muy buen camino para que la instalación de la presa de cola sea en un lugar donde no genere ningún tipo de consecuencias al medio ambiente ni tampoco a la sociedad. O sea, que sea, digamos, que se corresponda con lo establecido en la ley de medio ambiente. ¿Y tienen ya vista algún lugar? Sí, hay varias opciones que se están evaluando, que están en esa fase final. Y yo por eso digo que en el corto plazo, o sea, pronto habrá un anuncio al respecto, o deberá ocurrir un anuncio al respecto de acuerdo a las informaciones que hemos ido consiguiendo de lo que están haciendo la evaluación. Y eso va a ser una solución que no va a afectar, como algunos dicen, al pueblo dominicano, ni al pueblo ni a alguna población que le haga daño. La otra solución es el caso de Proyecto Romero. El Proyecto Romero de San Juan de la Maguana, que es un proyecto minero es como subterráneo, ¿no? Sí, es una mina, será un minado subterráneo. Subterráneo. No será abierto. No es abierto, por tanto no hay consecuencias. No habrá consecuencias medioambientales. Se ha estudiado que, o por lo menos la previsión establece que tampoco pero está detenido en las aguas. ¿Qué pasa? Porque hay es un proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en el 2018. Solicitó al presidente Danilo Medina en la ocasión la emisión de la autorización para que hicieran el estudio de impacto ambiental a los fines de explotación, pero el presidente Danilo Medina no la emitió en su momento. Ahora se ha vuelto a hacer una reevaluación y está a la espera de que se haga ya la solicitud formal a medio ambiente para los términos de referencia para el estudio de impacto ambiental.
Hay que reconocer que una de las cosas que ha retenido un poco ese proceso ha sido la falta de un consenso a nivel de las sociedades, San Juan de la Maguana, las comunidades, los sectores activos en lo que respecta a la aceptación de la explotación minera, ya que aunque uno diría que es una prerrogativa del Estado, pero también hay que siempre considerar tomar en cuenta los sectores de la comunidad. ¿Y qué es lo previsible en términos de empleo, de esa mina, el oro extraído? Tiene inicialmente una reserva de 1.8 millones de onzas de oro, pero como toda mina de ese tipo, se sabe que con el tiempo, una vez inician las operaciones, esa reserva se va a expandir, es decir, se irán descubriendo nuevas posibilidades. Ese es un proyecto que podría darle beneficio al Estado de alrededor de unos 40 millones de dólares mensuales. Es un proyecto que tendría algún impacto en el empleo. La construcción implicaría la construcción de la carretera que suba desde los alrededores de San Juan hasta la Loma Los Romeros. Habría algunas consecuencias colaterales positivas para la comunidad, pero no es un proyecto tipo Barrigol, es un proyecto mucho más pequeño que Barrigol. Hay otro proyecto de mina de oro en restauración, que esa es responsabilidad de una firma que se llama Unigold, y que solicitaron ya su concesión de explotación, depositaron en días pasados en la Dirección General de Minería, de ahí pasará al Ministerio de Energía y Minas, pero ese es otro proyecto, según las informaciones preliminares recibidas a nivel técnico, que tiene un gran potencial también de oro. Ya. Tengo entendido que el ferroníquel se ha convertido en un mineral fundamental para la fabricación de baterías para uso de automóviles, que conserva la energía. Y eso aumenta la importancia del ferroníquel de la Loma La Peguera de Bonao y de los griegos que están aquí trabajando en este proceso. Me gustaría saber, ¿usted tiene los datos sobre el potencial de aumento de la explotación y extracción de ferroníquel? Mira, y lo que esto representa. Particularmente el que tiene mayor impacto a nivel de algunas baterías, etcétera, es el níquel. Y ahí hay una relación bastante curiosa, Fausto. Sí. La oposición a la minería de algunos grupos tiene que ver con la preservación del medio ambiente. Y la promoción de la energía renovable es porque esas serían energía limpia. Resulta que los paneles solares, que nosotros llamamos a que se instalen, la participación del níquel y la participación sobre todo del litio para las baterías que permiten el almacenamiento de la energía y la gestión, se producen en minería. La composición de las aspas de los molinos de viento y la composición de la tecnología básica de recepción de los rayos solares y la conversión después en electricidad es principalmente con materiales de tipo minerales que se obtienen a través de la explotación minera. Y algunas explotaciones mineras, como la de litio, son de las más contaminantes invasivas que existen. Entonces hay un discurso contradictorio entre la expansión de las renovables y la no utilización de materiales minerales que son denunciados. Hay un tema que yo creo que debe seguirse conversando en este país, porque pero hay mucha lo que he oído es que la expectativa es muy grande sobre el níquel. Así es. De aquí. Eso es cierto, hay un gran potencial, pero vuelvo y te digo, ya la explotación con relación a esas áreas, ya es un tema que una vez fue tratado, que hubo una gran movilización nacional de oposición y que las consideraciones de la gente debería entender que no son solo técnicas. Pero ya lo de Miranda, ya eso quedó aparte. Ahora estamos hablando de la Loma de Ortega, en donde hay un potencial extraordinario, me dicen, y que hay una promesa de un manejo adecuado de la extracción del níquel. Eso tiene que seguir el curso que va a ser determinado esencialmente por el Ministerio de Medio Ambiente, no por Energía y Minas. Energía y Minas
te hace la evaluación de la viabilidad técnica desde el punto de vista mineral, pero quien tiene la competencia global en materia medioambiental del impacto de eso es medio ambiente. El Ministerio de Energía y Minas tiene, por supuesto, también una extraordinaria responsabilidad en el manejo de la regulación minera, lo está haciendo, ya hemos oído lo que nos ha dicho don Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, a quien agradecemos que haya aceptado ofrecernos estos datos, estas informaciones importantes. Tú sabes que a propósito de esa papel de minería, posiblemente en este mismo programa, y tú me permites la referencia, tú vas a ayudarnos con la colocación de una campaña nacional, la primera que se hace desde un gobierno, de educación ciudadana respecto a la minería. Qué bueno. Es una campaña de publicidad muy profesional, muy amplia, ya están listos y lo hemos visto los primeros, la primera propuesta, y por primera vez la televisión, la radio, la prensa escrita va a difundir informaciones, señalamientos, datos que pueden contribuir a ampliar la conciencia nacional respecto a la importancia de la minería. Qué bueno. Que algo así como lo hace turismo para el turismo, Claro, como hace agricultura para tal cosa, también minería. Pero hace falta. La minería representa el punto de partida para el desarrollo, como lo ha hecho en muchos otros países, incluyendo Chile, que ha tenido cerca del 40% de su Producto Interno Bruto viene de la minería. Me dice que la transmisión o la colocación de esos spots publicitarios de la minería en el programa de acento va a ser a 2%. Ah, no, imagínese, hasta de gratis lo ponemos nosotros. Muchas gracias, Antonio Almonte. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo tan fructífero. Hasta luego.